Bueno, gracias a Dios por la presencia del Señor aquí con nosotros. Podemos darle otro aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor, entre nosotros. Gracias, Padre, por la vida que hay en tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, qué gusto tenerlos a todos el día de hoy. Les voy a compartir algo que tocó mucho mi corazón hace un tiempo. Vamos a ver. Si alguien me puede ayudar, es el salmo que dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Pero el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y en el verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y en otro salmo dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué alabamos? Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces, cuando nosotros alabamos, no es solo por hacerlo, sino es porque estamos buscando la presencia de Dios, ¿sí? Y la presencia de Dios dice que tú viste, oh mar, que oíste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Lo que vio el mar fue la presencia del Señor. Eso fue lo que hizo que se abriera el mar. Amén. Y dice que tú transformaste la peña en estanque de aguas, ¿sí? Y la peña, de algo duro el Señor sacó aguas. Pero ¿cómo lo hizo? A través de su presencia. Amén. Entonces, cuando buscamos la presencia del Señor, Él transforma nuestras vidas. Porque imagínense qué es la presencia de aquel que es la fuente de todo bien, que es la fuente de toda vida, ¿sí? ¿Qué significa estar enfrente de la fuente de toda vida? Simplemente que nuestras vidas sean transformadas, amén. Y gracias a Dios por todos los principios que hemos aprendido. Estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gusta estar con alguien que se quejara de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Y por eso es que es importante la gratitud para con Dios, o la alabanza con Dios, porque eso atrae su presencia, ¿sí? Porque pues la alabanza simplemente es loar, ¿va? Es loar, y es como quitarnos nosotros de en medio y que Dios pueda venir y habitar en medio de nosotros. Amén. Y hoy tenemos un tema muy importante y les voy a solo comentar otro versículo antes que vayamos allí, y vamos a ir a, creo que es Segunda de Crónicas 5. Y Segunda de Crónicas 5, versículo 13, está hablando, aquí se habla de la dedicación del templo de Salomón, ¿sí? Y el templo es figura de nuestro cuerpo, ¿sí? En otros versículos en el Nuevo Testamento dice que somos templo del Espíritu Santo, somos una casa para el Espíritu Santo, amén. Entonces, si conectamos una cosa con la otra, dice en 2 de Crónicas 5:13, dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar aquí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces vemos un principio increíble, que es que cuando hay alabanza en nuestro templo, porque dice que a medida
que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová. Entonces mientras ellos se vaciaron alabando al Señor, pudo venir la llenura del Espíritu, de la gloria de Dios al templo, amén. Y si eso lo trasladamos a que nosotros somos templo, cuando hay alabanza en nuestro templo, en el templo de nuestro cuerpo, el Señor puede venir a habitar a nuestro templo, amén. Entonces esos son principios relacionados a la alabanza, y pues con la oración también estamos haciendo algo muy similar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante, y porque creo que a lo largo de nuestras vidas esto está presente en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestras ideas de para dónde vamos, ¿sí? Y es el matrimonio, ¿sí? Amén. Y entonces, pues creo que todos hemos tenido una idea de lo que es el matrimonio a lo largo de nuestra vida, y desde que nacemos, casi que desde nacemos ya están pensando en quién se van a casar, con quién nos vamos a casar nuestros papás, ¿verdad? Un poquito más adelante, pues, pero ya incluso los juegos siempre está la relación de, o sea, yo oí a alguien hablar sobre esto y decía, ¿verdad? Desde las muñequitas y los muñequitos ya estamos jugando de que se van a casar y que es el día de la boda y que cuál es la forma en que van a vivir su vida, y etcétera, ¿verdad? Entonces, y es bien importante esto, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a Génesis y vamos a irnos al principio. Génesis significa principio, ¿sí? Y vamos a Génesis 1:26, ¿sí? Génesis 1:26. Me dicen amén cuando estén ahí. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces aquí hay varias cosas bastante interesantes, pero es la primera vez, este es el día 6 de la creación, la primera vez que Dios dice, hagamos al hombre, ¿sí? En todo lo demás dice, hizo Dios en el día 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hasta en este día hemos aprendido que el Padre se mueve a través del Hijo, pero esta fue la única ocasión en la que el Padre y el Hijo se involucraron para hacer al ser humano, ¿verdad? Porque dice a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Amén. Y es la primera vez que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, ¿sí? Antes decía, fue bueno y vio Dios que era bueno, ¿sí? Aquí dice bueno en gran manera. Y de ahí, vemos que Dios creó el matrimonio creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Dice, los creó a imagen de Dios. Ahora vamos a Génesis 2. Vamos a ir a Génesis 2. Y Génesis 2 dice, fueron pues, en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que la labrase. Entonces si se dan, bueno, vamos a seguir leyendo. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser nefesh, ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, después Gijón y Hidekel y Éufrates, ¿sí? Después en el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y en el 18 dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y dice que Adán les puso su nombre y después dice que puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, bueno, esto es bastante de la base que vamos a usar para la prédica hoy. Y vamos a irnos vamos a ver si lo encontramos, pero vamos a irnos a Efesios. Efesios 5. Efesios 5:32, ¿sí? Bueno, si vemos desde el versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y ahorita en estos versículos da muchas instrucciones para el matrimonio, pero al final dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿sí? Entonces, una de las razones por las que es tan importante el matrimonio es porque está hecho para ser una figura de la unión matrimonial entre Cristo y la iglesia. Amén. Y pues aquí en la iglesia se habla mucho del mensaje de la esposa, ¿sí? Y en Apocalipsis dice, vamos a Apocalipsis 21. Y si vamos al 19, al 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y si nos vamos al 21, dice que en el versículo 2, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y en el 9 dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y ahí sigue describiendo la ciudad, pero si se dan cuenta dice, te mostraré a la esposa, y después dice, y que le muestra una ciudad, ¿sí? Entonces, esa ciudad muestra características que Dios quiere formar en nosotros, ¿sí? Y pues se dan cuenta que hay como un gran evento al final de, básicamente, de nuestra existencia, de la existencia de esta creación, y es las bodas del Cordero, ¿verdad? Porque dice que va a haber un rapto donde va a ser, donde vamos a ir para las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces, el matrimonio es muy importante también por esto, ¿verdad? Porque Dios lo creó para ser una imagen de la relación que debe haber entre Jesús y su esposa. Amén. Entonces, vámonos a Génesis otra vez. Y vamos a ver, esto está para abajo. Yo investigué algunas estadísticas para que vean lo importante que es esto. Pero aprender sobre esto creo que es muy importante, porque dice, en Estados Unidos, básicamente aproximadamente la mitad de los matrimonios se divorcia, terminan en divorcio, predicen los expertos, ¿sí? Y el 60% de los segundos matrimonios y el 73% de los terceros matrimonios. Entonces, una conclusión respecto a esto es que busquemos pegarle bien a la primera, ¿verdad? Porque si no, su probabilidad de hacerlo en la segunda, tercera es muy baja, ¿sí? De ahí el 26% de mujeres y 19% de hombres que se casaron con la persona, se casaron con la persona que estaban cohabitando. O sea, en estos tiempos se cree que, digamos, si cohabitas con una persona, o sea, te vas a vivir con esa persona y tenés una vida matrimonial sin estar comprometido, por así decirlo, tal vez es mejor porque así probamos, etcétera, vemos si somos compatibles, etcétera, ¿verdad? Pero tu probabilidad de llegar a matrimonio es muy baja, ¿sí? Muy, muy baja. Había otro estudio que dice que el riesgo de divorcio después de vivir juntos es de 80% más alto que el riesgo de divorcio para aquellos que no han vivido juntos. Y esta es una gráfica de la probabilidad de divorcio después de 5 años de matrimonio según la cantidad de parejas con las que has estado, ¿sí? Entonces dice que si tú, digamos, nunca has tenido una pareja, tu probabilidad de divorcio en los primeros 5 años es de 5%, ¿sí? Si tenés una pareja más, bueno, si tenés una pareja extra, digamos, antes de casarte, tu probabilidad se cuadruplica básicamente, ¿verdad? Llega a ser de 20% tu probabilidad de divorcio en los siguientes 5 años. Y ahí está, con 2 llega a su pico, por alguna razón baja con el tercero, ¿verdad? Pero sea como sea, básicamente es 4 veces más probable, ¿sí? Entonces, eso es, pues no es contradictorio con la Biblia para nada, porque la Biblia nos manda a tener solo una esposa y en santidad y honor. Amén. De ahí el ranking de razones de divorcio está la falta de compromiso, infidelidad, conflictos y discusiones, casarse muy joven, problemas financieros, abuso de consumo de drogas,
violencia doméstica, falta de apoyo familiar, problemas de salud, diferencias religiosas y falta de educación prematrimonial. Son las top que muestran las estadísticas, ¿sí? Y la falta de compromiso, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con pues la cohabitación. Básicamente es falta de compromiso, porque como no estoy dispuesto a comprometerme contigo, entonces mejor démosle así. Y cualquier cosa, cada quien sale por su lado, ¿sí? Entonces, no es muy recomendable, ¿sí? De ahí, la agresión es por lo menos 2 veces más común entre personas que cohabitan que entre personas casadas. Y el abuso infantil es 20 veces más común en donde la madre estaba cohabitando con un hombre que no es su esposo. Y también las mujeres que cohabitan tienen tasas de depresión normalmente 3 veces más altas que las mujeres que no. Entonces, si quieren salud mental, manténganse dentro de los límites del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué todo esto? Que dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. Entonces, veamos el mal que esto puede, pues, tomar el camino equivocado, nos puede traer, y tomemos el consejo que debemos tomar para tomar buenas decisiones en este ámbito. Amén. Entonces, el tema de hoy es: uno viene antes que dos, ¿sí? Y esto creo que es muy importante porque pues yo lo hablaba con Pablo un poco de esto, ¿verdad? Y el hecho es que Dios crea todo con un propósito, ¿sí? Y si Dios, si nos pudiéramos casar a cualquier edad, digamos, el punto es que si Dios quisiera que el matrimonio, que la soltería no fuera para nada, mejor nos hubiera creado casados, ¿no creen, verdad? O sea, hubiéramos venido ya juntos y mejor ni pensábamos con quién nos casábamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, Dios hizo la soltería, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de por qué esa razón de la soltería, ¿sí? Entonces, porque yo he oído que a veces me dicen como, ya me quiero casar o lo que sea, ¿verdad? Pero tal vez no vemos eso como la meta suprema de la vida y no nos damos cuenta que hay una preparación que tenemos que hacer antes de llegar a esa etapa de nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a seguir en Génesis y vamos a ver qué dice la Biblia. Y yo tuve tal vez como los no sé, 20 y pico años, era como una crisis respecto a este tema, tal vez, porque más que todo porque tal vez estás acostumbrado a que estás nutrido de toda la cultura popular, que básicamente te dicen que tenés que tener novia mientras estás en la U, o tal vez para la graduación, por lo menos para la graduación ya, ¿verdad? Porque así tenés a alguien más que te festeja, o en el colegio, o lo que sea, ¿verdad? Y yo oraba y buscaba al Señor, pues, y no, era como que yo no sentía al Señor empujándome a eso, ¿verdad? Pero no tenía los principios claros de por qué esperar, básicamente, ¿sí? Entonces, hubo una noche que la verdad no recuerdo cómo llegué a eso, pero encontré una prédica que hablaba sobre esto, ¿verdad? Y se llamaba básicamente de este nombre, que es uno viene antes que dos, ¿verdad? Y me impactó un montón porque la persona que hablaba de todo eso era como que yo le hubiera contado mi vida y estaba diciendo como que esto es lo que necesitas hacer antes de casarte, ¿verdad? Y gracias a Dios era una serie de prédicas, entonces de ahí entré a la segunda crisis y casualmente vi la segunda y fue como que otra vez Dios hablando de mi vida bien claro y directo, ¿verdad? Y parte de lo que aprendí ahí es que Dios dice, aquí en Génesis 2 está dando el detalle de cómo fue creado el hombre, ¿verdad? Y dice que tomó pues Jehová Dios al hombre en el versículo 15 y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero ¿cuándo dijo esto? Lo dijo después de que Dios ya le había dado instrucciones al hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué he aprendido con esto? Es que Dios hay cosas que nos quiere dar antes de que venga y diga, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿sí? ¿Y qué es eso que Dios nos quiere dar? Las palabras que están aquí es labrar, ¿verdad? Que es, Dios le dio las instrucciones de que labrara y guardara el huerto, ¿sí? Y después le dio la instrucción de comer. En español está mal traducido porque dice podrás comer, pero realmente la expresión es comerás diligentemente, ¿sí? Porque si buscan en hebreo, la palabra es, no la tengo apuntada, no, aquí está, sí, akal, pero dice akal, ¿sí? Entonces dice, lo que quiere decir es comerás, que es lo que la Biblia, cuando quiere decir algo con énfasis, pone 2 veces la misma palabra que en hebreo, ¿sí? Entonces Dios le dijo, de todo árbol, vamos a ver, y de todo árbol del huerto comerás, ¿sí? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, en resumen, yo se lo resumí así. Dios le dio 2 tareas al hombre, ¿sí? Le dio 2 cosas, ¿sí? Una era la tarea de alimentarse, y eso básicamente tenía que provocar crecimiento, ¿sí? Porque pues si nos alimentamos es para crecer, ¿verdad? No para quedarnos igual. Aunque después de que entró la muerte sí empezamos a solo mantenernos, eso sí. Pero el alimento lo que debe provocar es crecimiento, ¿sí? Y también le dio límites. Le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en estas cosas, ¿sí? ¿Y en qué cosas debemos crecer? ¿O qué cosas dice la Biblia que debemos crecer? Vamos a irnos al Salmo 16, por favor. El Salmo 16 dice, Jehová es la porción de mi herencia. En el verso 5, perdón. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y no sé si alguna vez ya han oído ese principio. Yo le puse en conquistar nuestra tierra, pero vámonos a Josué 18:10. Y Josué 18:10 dice, y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Entonces, vamos al Salmo otra vez, perdón. Ya se los leí solo para que sepan que ahí está, ¿sí? Entonces, el Salmos 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces aquí vemos cómo hemos aprendido aquí, ¿verdad? Que en la eternidad, antes de que viniéramos, Dios echó suertes y Dios nos mostró el terreno o la tierra que Dios nos iba a poner a conquistar aquí, en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Quiere decir que aquí estaba el rey David, ¿verdad? Pero él halló deleite en la tierra que Dios le dio, ¿verdad? En Josué 18:10 vimos que a los pueblos de Israel echaron suertes para darles la tierra que les tocaba, ¿verdad? Y cada uno de ustedes tiene una tierra particular, ¿sí?
Cada quien nació en una casa particular, con unos papás particulares, con situaciones particulares, económicas, familiares, etcétera, ¿verdad? Pero al entrar a Canaán, Dios quería que ellos conquistaran esa tierra, ¿verdad? Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos ha mandado a conquistar la que sea nuestra situación. Amén. Entonces, ¿en qué debemos crecer, verdad? Antes de meternos en una relación, en conquistar la tierra de nuestro, pues la tierra de nuestro corazón y estas áreas esta vida que Dios permitió que nos tocara, ¿verdad? Vivir. Amén. ¿En qué otra cosa debemos crecer antes? Vamos a 1 Timoteo 5:8. Y vamos a leer desde el 7, dice 1 Timoteo 5:7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que incrédulo. Entonces aquí vemos cómo Dios da un mandato, ¿verdad? De que debemos proveer para los de nuestra casa, ¿verdad? Y tal vez como que un conflicto que yo tuve, bueno, como que uno viene y entra a la universidad, después sale, y yo salí y dije, ¿y ahora qué, verdad? Como que ya me sentía un poco perdido, ¿verdad? Pero también, o sea, si queremos casarnos, vamos a tener una responsabilidad de hogar, que es proveer para nuestra casa. Entonces, yo no creo en que, bueno, que solo, me quiero casar y me voy a tirar al agua y ahí que Dios vea cómo me provee, ¿verdad? Eso no es lo que vemos que Dios nos diga, pues, o sea, si por alguna razón lo hicimos sin buscar al Señor, etcétera, y caímos ahí, pues que Dios nos ayude, deseo que Dios les ayude, pero, pero podemos dejar que Dios nos dé la provisión antes de que nos metamos a eso, ¿sí? Vamos a ir a Juan 13:34. Y Juan 3:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Y Mateo 22:37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, otra cosa en la que podemos crecer es en amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y segundo, amar a nuestro prójimo, ¿sí? También creo que en la época de soltería es como una buena época para hacer amistades que no van a tener el mismo tiempo para hacer amistades después, ya casados, ¿sí? Porque tus prioridades van a cambiar, ¿sí? Entonces, un tiempo para amar a su prójimo, también como relación de amistad, es la soltería. Y vamos a ver. Voy a ir resumiendo todo esto porque creo que todo sabemos que está en la palabra, pero tenemos que ponerlo por obra, ¿sí? Entonces, otra cosa es en perdón, ¿sí? Porque si nosotros no traemos heridas a nuestro matrimonio, esas heridas tarde o temprano nos van a afectar, ¿sí? Y vamos a lastimar a nuestro cónyuge. A veces puede que tengamos reacciones
como que exageradas, digamos, la ofensa fue así y nuestra reacción fue enorme, ¿sí? ¿Y por qué puede ser? Porque tenemos heridas que no hemos sanado, ¿verdad? Entonces, creo que el perdón es algo que debemos practicar y ser sanos antes de pasar a una relación de pareja. Después tenemos los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y hay otros 3 que son compartir. No me recuerdo de los últimos 2, lo siento. Pero básicamente podemos crecer en eso, ¿sí? Amor, gozo, paz. O sea, ¿cómo vas a evaluar a tu cónyuge? ¿Es una persona que está creciendo en esos frutos? ¿Está buscando crecer en esos frutos? Es una buena pregunta. De ahí están los hábitos, ¿sí? Los hábitos es algo bien importante porque dice eso sí lo vamos a leer, 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahí la palabra conducta significa repeticiones, ¿sí? O comportamientos, forma de vivir, que al final, si lo resumimos, básicamente son nuestros hábitos, ¿sí? Que seamos ejemplo de nuestros hábitos. En palabra, en nuestra conversación, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y también confianza en Dios, ¿verdad? Porque ¿en qué nos vamos a apoyar en nuestro matrimonio si tenemos algún problema, etcétera? ¿Nos vamos a apoyar en Dios o no? ¿O nos vamos a apoyar en otra cosa, ¿sí? Entonces, esa confianza en Dios es bueno que se forme antes de casarnos. Amén. De ahí dijimos que Dios le dio instrucciones para crecer y segundo, les dio límites. Entonces, le dijo, no harás esto, ¿sí? ¿Y qué límites tenemos los cristianos en relación al matrimonio? Dice, vamos a irnos a 1 Corintios 6:18. Dice: huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Entonces, pues cosas también importantes es que tengamos en nuestro corazón no destruir a los demás, ¿verdad? Por estar, como dicen en Guatemala, picaflor, ¿verdad? Que pico por aquí, pero por acá, ¿verdad? A ver si encuentro a la persona, ¿verdad? Y nos da igual, ¿verdad? Dejar corazones rotos, etcétera. Pues esa no debería ser la conducta de un cristiano, ¿verdad? También, pues respeto a autoridades y formar nuestra identidad. Y este es un consejo que yo oí en todas estas prédicas y es: maximiza tu soltería, ¿sí? Tu soltería no va a volver, pero aprovecha la oportunidad que tienes de estar solo mientras lo estés para crecer todo lo que puedas y que puedas traerle un buen regalo de ti mismo a tu cónyuge, ¿sí? Porque ese tiempo no va a volver, ¿sí? Ese tiempo en el que puedes enfocarte solo en ti, en crecer, en servir al Señor, en buscar a Dios en su palabra, etcétera. Después vienen otras responsabilidades que ya no tienes el mismo tiempo simplemente, pues, y es natural. Pero mientras lo tengan, aprovechenlo, ¿sí? Porque es algo que no vuelve, ¿sí? Y si les cuento un poco de mi, ¿dónde está Sammy? Perdón, para saber qué hora tengo, ¿cuánto me queda? Ok. Si les cuento un poco de mi historia, pues
yo cuando escuché todo esto, decidí, pues tuve varias experiencias que eran como dice Hebreos 12:2, dice que nos despojemos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia, ¿verdad? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, dice que nos despojemos del peso y del pecado, ¿sí? Peso es cosas que no necesariamente son pecado y pecado son cosas que sí son, pues son pecado, ¿verdad? Pero las relaciones pueden convertirse en un peso si no están en el tiempo correcto, ¿sí? Porque pues Dios nos manda a correr la carrera y tal vez no es el tiempo y dedicamos un montón de tiempo en una relación que no sabemos si va a fructificar. Entonces, yo dejé a un lado, pues no, casi no tuve relaciones, aunque sí tuve tentaciones, por así decirlo. Y allí, y fue una lucha porque básicamente había muchas cosas que, habían como oportunidades y como que había muchas voces que me decían como que buscar y probar y etcétera, ¿verdad? Pero este fue mi enfoque, por lo menos personal, y que yo sentí que el Señor me dijo, ¿verdad? Maximiza tu soltería mientras lo tengas. Y fue así que yo seguí buscando al Señor hasta que en un momento era como que ya había, gracias a Dios, como logrado muchas metas que son, pues para los hombres y para mujeres creo que también son importantes, ¿verdad? Pero el buscar terminar tu carrera, el buscar sanar cosas que tengas en ti. También yo pasé por un proceso de, por ejemplo, dejé las redes sociales porque me incentivaban, por ejemplo, sentimientos de tal vez como que yo pensaba que me iba a sentir más vacío después de dejarlas, pero al contrario me sentí más seguro de mí mismo cuando las dejé. Y eso fue algo que me ayudó mucho personalmente como para agarrar confianza en mí mismo y era porque, entonces ya no voy a tener nada de amigos y voy a ser, no sé, un cero a la izquierda. Pero al contrario, eso me ayudó a agarrar confianza en mí mismo, ¿sí? Y pasé por, pues de ahí buscar qué hacer después de salir de la carrera. Y el Señor de alguna manera me fue guiando a estudiar más. Y después de eso, pues estuve trabajando, etcétera. Y luchando con esa pregunta de que si ya vendrá la persona o no, etcétera. Y fue en un momento, o sea, para mí fue en el momento hasta que encontré la paz de estar solo, que es algo que pienso que el Señor les quiere dar a todos. La paz de estar bien, felices y contentos solos, ¿sí? Que vino mi querida esposa. Y fue algo bien bonito porque realmente yo no lo estaba buscando en ese tiempo, pero era como que yo sentía que ya era algo que estaba por venir. Pero solo era un presentimiento, ¿verdad? Porque no era como que había nada, ¿sí? Y de la nada fue como que Dios trajo todo muy rápido. Para los que no saben mi historia, fue bastante rápido. Pero gracias a Dios fue muy bonito y lo agradezco mucho al Señor cómo fue pues todo ese proceso, ¿verdad? Porque hay un tema no sé si han oído, pero que las personas que se enfocan en, digamos, en una cosa, logran la cosa, ¿sí? Los que se enfocan en dos, tal vez logran las dos. Los que se enfocan como en cuatro, tal vez ya no logran, tal vez logran una, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante eso de enfocarse en tu soltería, en crecer? Porque vas a lograr más y vas a aprovechar más tu tiempo que si estás como que probando mucho o pues como que invirtiendo tiempo en cosas que tal vez podrías no haberlo invertido todavía. Amén. Y recuerden que el matrimonio es la relación más estrecha y más importante, la persona con quien vamos a pasar el mayor porcentaje de nuestra vida, la persona con quien más unidad de propósito y objetivo debemos tener, la persona con quien mejor amistad debemos llegar a tener, ¿sí?
Y la persona con quien tanto tu familia como tu familia será unida, la persona con quien vas a criar nuevas personas sobre la faz de la tierra. O sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero aprovechemos, mientras estamos solteros, a encontrar esa paz, sí, que sobrepasa todo entendimiento durante nuestra soltería. Amén. Y aquí yo les puse prioridades, porque las prioridades cambian. No digo que sea exactamente así para todo, pero sí tengan en cuenta que por encima de sus estudios, trabajo, un montón de cosas, después tu esposa pasa a estar básicamente, pues después de Dios, como la cosa más importante y la relación que más tienes que cuidar. Entonces, no nos tiremos a una responsabilidad que no podemos tener todavía, sino que crezcamos en la gracia, el conocimiento del Señor para llegar a esa capacidad. Amén. Y a mí estos dos versículos me sirvieron mucho. Y dice el Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, si son todas estas cosas, dejemos que el Señor nos dé como añadidura a la persona que Dios tenga para nosotros, y busquemos deleitarnos en el Señor. Yo decía, ¿será que Dios sí quiere que me case, verdad? Y cuando leía este versículo, hemos aprendido que deleitarse, si nos estamos deleitando en el Señor, también nuestras peticiones van a ir siendo transformadas, ¿sí? Entonces, pero esa petición nunca se fue. Entonces dije, pues es la voluntad de Dios, y gracias a Dios así fue. Así que démosle un aplauso al Señor por su verdad. Gracias, Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Bueno, gracias, Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la dirección que tú nos das en tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas, todo lo que tú nos has permitido hasta esta etapa de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, Padre, y es hermosa la heredad que nos ha tocado, Padre. Gracias, Padre, por el terreno, Padre, donde tú quieres que obtengamos victorias, Padre, Señor. Gracias por las situaciones específicas, Señor, donde tú quieres que encontremos nuestra plenitud en medio de estas situaciones, Padre Santo. Oh, Jesús, te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias, Padre. Oh, Jesús, Señor, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, Padre. Padre, permítenos ser llenos, Padre, con toda la plenitud de Dios, Padre, Señor, con todo el amor, Señor, con lo ancho, profundo, Padre, de tu amor, Padre Santo, Señor. Padre, y que tú nos ayudes a mantener un pacto de pureza, Señor, delante de ti, Padre, Señor. Padre, para mantenernos limpios hasta el día de nuestro matrimonio, Señor Jesús. Te pido que sanes, Padre, toda herida, Padre, en el corazón que tengamos, Padre, que nos lleves por este proceso, Padre, Señor, de ser solteros felices, Padre, Señor, solteros completos, Padre, hasta que podamos llegar, Padre, al altar, Padre, Señor, y decir: Padre, yo te entregué mi juventud, yo te entregué mi soltería, Padre, y tú me tienes aquí, Señor. Padre, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar en esta etapa de nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias y te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Démosle aplauso al Señor nuevamente. Gracias, Jesús.